Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un vídeo que, les advierto, va a dar de qué hablar. Si han estado al tanto de las redes sociales, especialmente de todo lo que rodea a nuestros famosos turcos, sabrán que el año nuevo ha traído consigo, bueno, muchas sorpresas. Y hoy vamos a desgranar una de las más comentadas, una que ha dejado a muchos con la boca abierta y otros, bueno, ya sabrán a qué me refiero. Así es, el título lo dice todo: descontrol total. Can y Demet ebrios y abrazados tras la fiesta de Año Nuevo. Sí, han oído bien. Nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, o bueno, las imágenes que supuestamente los retratan a ellos, han inundado Internet y generado un torbellino de especulaciones y debates. ¿Son reales estas imágenes? ¿Qué diablos pasó en esa fiesta? ¿Hay algo más entre ellos de lo que nos han mostrado? Hoy vamos a sumergirnos en este mar de rumores, analizar las pruebas y tratar de poner un poco de orden en este supuesto descontrol total. Pero antes de empezar a desmenuzar este bombazo, quiero hacerles una petición muy importante. Si aún no lo han hecho, denle ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí abajo. Es gratis, es rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante sobre sus series y actores favoritos. Venga, no se duerman en los laureles y apoyen al canal. Ahora sí, vamos a empezar. Pues bien, la noche de Año Nuevo, como suele suceder, fue un hervidero de fiestas, celebraciones y, por supuesto, material para nuestros paparazzi y fans más detectives. Y en medio de todo este jolgorio, aparecieron unas imágenes que incendiaron las redes. Se trata de lo que parecen ser vídeos y fotografías de Can Yaman y Demet Özdemir, capturados en momentos, digamos, poco convencionales. La descripción que ha dado pie a todo este lío es que ambos estaban visiblemente ebrios y, lo que es más llamativo, compartiendo un abrazo muy cercano. Las imágenes que, como les digo, circulan como pólvora, muestran a dos figuras que a primera vista se asemejan muchísimo a Can y Demet. Están en lo que parece ser el interior de un local, probablemente una fiesta privada o un club nocturno, y la atmósfera se ve un tanto festiva, pero también desinhibida. Se les ve interactuando de forma muy efusiva. Lo más comentado es, sin duda, un abrazo en el que parecen estar muy unidos, e incluso se habla de gestos y miradas que han disparado las interpretaciones más apasionadas. Ahora, aquí viene la parte crucial: ¿son realmente ellos? La comunidad de fans está dividida. Por un lado, hay quienes aseguran que no hay duda alguna, que el parecido es demasiado grande como para ser una coincidencia. Señalan rasgos faciales, la complexión física, incluso el estilo de vestir. Mencionan que Can y Demet estuvieron en Estambul durante las celebraciones de Año Nuevo, y que ambos, como muchos jóvenes, podrían haber decidido pasarlo bien y relajarse un poco. Sin embargo, otros son mucho más escépticos. Argumentan que las imágenes son de baja calidad, que la iluminación es mala y que en estas circunstancias el parecido podría ser engañoso. Advierten sobre la facilidad con la que se pueden crear montajes o incluso confundir a personas con rasgos similares. Además, cabe recordar que Can y Demet, a pesar de su gran química en la serie Erkencikus, han mantenido siempre una relación profesional y de amistad, al menos públicamente. No hay indicios claros de que estén juntos sentimentalmente y estas imágenes, de ser ciertas, cambiarían radicalmente esa percepción. Analicemos los detalles que se comentan de estas supuestas imágenes. Se dice que en uno de los clips, se puede escuchar a Can decir algo que suena a un brindis, y que Demet se acerca para abrazarlo efusivamente. La expresión facial de ambos, según los observadores más detallistas, denota una evidente falta de sobriedad. Se les ve riendo, quizás un poco desequilibrados, y el abrazo, ¡ay, el abrazo! Es descrito como largo e íntimo, con las cabezas muy juntas, y con las manos apoyadas en la espalda del otro de una manera que para muchos trasciende la amistad casual. Por otro lado, los defensores de la inocencia argumentan que es fácil malinterpretar gestos en un ambiente de fiesta. Que un abrazo efusivo entre amigos, especialmente después de haber bebido un poco, no tiene por qué ser sinónimo de una relación romántica. Y que las risas y la desinhibición son normales en estas celebraciones. Además, recuerdan que ambos son actores, acostumbrados a interactuar con compañeros de reparto y a manejar la cercanía física en sets de filmación. Ahora, ¿qué sabemos de la fiesta en sí? No hay información oficial sobre dónde estuvieron Can y Demet esa noche. Si bien se sabe que pasaron el Año Nuevo en Estambul,
los detalles de su paradero exacto son escasos. Esto, por supuesto, solo alimenta más las teorías. Si estuvieran en una fiesta pública, sería más fácil confirmar su asistencia. El hecho de que se trate de algo más privado o menos documentado hace que cualquier filtración parezca más significativa. Hemos visto en las redes sociales cómo algunos fans han intentado identificar el lugar, la música, incluso la ropa que llevaban en otras fotos publicadas por amigos o conocidos. Se han analizado pequeños detalles para tratar de corroborar la autenticidad de las imágenes. Y como era de esperar, las conclusiones son tan variadas como los fans. Algunos están convencidos, otros en completa duda. Es importante mencionar también el impacto que estas imágenes, sean reales o no, tienen en la percepción pública de Kanye de Met. Ambos son figuras muy populares, con una base de fans enorme y muy activa. Cualquier cosa que hagan o que se rumoree que hacen, se magnifica exponencialmente. Si estas imágenes son auténticas y muestran a Kanye de Met ebrios y abrazándose, sin duda sería un tema de conversación para rato. Podría generar tanto apoyo como críticas dependiendo de las opiniones de cada uno sobre la privacidad, el comportamiento público de las celebridades y, por supuesto, su posible relación. Y aquí es donde entra el análisis más profundo. ¿Deberíamos preocuparnos por un par de copas de más y un abrazo entre dos personas que, hasta donde sabemos, son buenos amigos y compañeros? ¿O hay algo más detrás de este supuesto descontrol total? La verdad es que en la era de las redes sociales, la línea entre lo privado y lo público se difumina cada vez más. Y cuando se trata de celebridades, cada movimiento, cada gesto, cada foto puede ser interpretado de mil maneras. Lo que sí está claro es que estas imágenes han servido para reavivar la llama de las especulaciones sobre una posible relación entre Kanye y de Met. Siempre ha habido un sector de fans que sueña con verlos juntos fuera de la pantalla, dada su química innegable en Erkencicus. Y si bien hasta ahora no han dado señales claras de estar juntos, este tipo de filtraciones avivan esos deseos y esas esperanzas. Ahora, antes de que se desate la locura total en los comentarios, quiero recordarles que debemos ser cautelosos. La desinformación es algo muy común en Internet, y es fácil caer en la trampa de creer todo lo que vemos sin un análisis crítico. Si bien es entretenido y emocionante especular sobre la vida privada de nuestros actores favoritos, también debemos respetar su espacio y su derecho a la privacidad. Hemos visto vídeos similares en otras ocasiones sobre otras celebridades, y muchas veces resultan ser bulos o malinterpretaciones. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y, sobre todo, no juzgar. Si Kanye y de Met estaban en una fiesta, bebieron un poco y se abrazaron, es su vida. Lo que nos interesa como fans es su trabajo, su talento y su futuro en la actuación. En resumen, mis queridos seguidores, hemos abordado el tema de las supuestas imágenes de Kanye y de Met Ozdemir ebrios y abrazados tras la fiesta de Año Nuevo. Hemos explorado las diferentes teorías, las evidencias presentadas, y el impacto que esto tiene en la esfera pública. La autenticidad de estas imágenes sigue siendo un gran interrogante y la verdad es que hasta que no haya una confirmación oficial por parte de ellos o de sus representantes, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Lo que sí podemos asegurar es que este tema ha generado mucho revuelo y debate, y ha puesto de nuevo en el tapete la posibilidad de una relación entre ambos, más allá de la amistad. Es fascinante ver cómo un par de fotos o vídeos pueden encender la imaginación de miles de personas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Gracias por su tiempo, por su atención y por ser parte de esta comunidad. Me encanta poder compartir estas noticias y reflexiones con ustedes. Ahora, llega su turno. Quiero leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Creen que las imágenes son reales? ¿Qué piensan de todo este asunto? ¿Creen que hay algo más entre Kanye y de Met? Vamos, no se timiden, expresen sus ideas. Me encanta leer sus comentarios y me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de no perderse nada. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte para todos. Adiós.